Buenas tardes, amigos de Superlectura Alfa, aquí otra semana más con un nuevo directo. Hoy me hace mucha ilusión hablar con Javier Alandes sobre esta novela, sobre la última mirada de Goya, que fue mi primera lectura de este año 2025. Y nada, y pues eso, que me hace mucha ilusión hablar con Javier Alandes, su autor, y a ver si se va uniendo. Buenas tardes a los que os vais uniendo. En cuanto se una Javier Alandes, pues empezaremos para hablar sobre su novela La última mirada de Goya, Hidro que se tercie. Ya lo veo por aquí. Le voy a mandar la... A ver. Buenas tardes. A ver. Ahora, Hola Kiko, ¿qué tal? muy buenas tardes. Aquí estamos. Muy bien, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto, yo a ti también te escucho bien. Es para que las personas que están con nosotros pues nos puedan escuchar bien a los dos. Efectivamente. Y que no haya ningún problema de audios ni nada Eso es. parecido. Qué bien, pues un placer estar contigo y muchísimas gracias por la invitación, por favor. Pues, lo- pues muchas gracias a ti también por haber escrito una novela como La última mirada de Goya, que la disfruté muchísimo. Ajá, qué bien, pues nada, dispuesto a responder a todas las preguntas que tengas y a cualquier cosa que desees que hablemos, por favor. Vale, pues vamos a empezar. Venga. Como, y co- Como es tu primera vez en los directos de Superlector Alfa, pues siempre a mí me gusta porque el invitado se presenta en pequeñas pinceladas. Pues si hay alguien que no te conozca, que no sepa quién es Javier Alandes, ¿qué les dices? ¿Quién es Javier Alandes? Pues mira, Kiko, en primer lugar, gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, gracias a las personas que nos van a ver pues, en tu publicación, a través de tu cuenta. Eh, pues mira, mi nombre es Javier Arandes, tengo 50 años, soy de Valencia, vivo en Valencia, soy economista. Parte de mi vida profesional se dedica pues a la formación de personas emprendedoras en modelo de negocio, oratoria, bueno, en ayudarles a levantar sus empresas, sus ideas. Y mi otra parte profesional es ser escritor. Escribo novelas y siempre tengo un mismo hilo conductor, que es que yo escribo novelas sobre las aventuras que a mí me habría gustado vivir. Interesante. Entonces ¿desde siempre has querido escribir o no siempre? Bueno, mejor dicho, ¿en qué momento sentiste esa inquietud por la escritura? Pues mira, Nico, yo he sido siempre un devorador de historias en forma de películas, series, obras de teatro, libros, por supuesto. Y siempre tuve, ya una vez te conviertes en un asiduo consumidor de historias, tuve la inquietud de crear mis propias historias. Pues de esto te estoy hablando a lo mejor que tenía pues 18, 20, 22 años, una cosa así. Sí que es cierto que lo intenté, pero me di cuenta que en aquel momento al menos no estaba capacitado. Y después con el tiempo me di cuenta de por qué no estuve capacitado. Yo al menos no estuve capacitado porque en aquel momento
no había vivido lo suficiente, no había tenido las suficientes experiencias de vida, probablemente incluso todavía ni siquiera había leído lo suficiente. Y después, porque no estaba formado en cómo funciona una historia, cuáles son los resortes que la hacen avanzar, cuáles son las tramas, las subtramas, los personajes, los objetivos de cada uno de ellos. Entonces, cuando viví lo suficiente y me formé, ya pude empezar a escribir mis propias novelas. Ujú. Pues mira, ya empezaron a dejar la gente comentarios. Por ejemplo, Victoria da, Davoise dice: maravilla de entrevista, lector, escritor y novelas excepcionales. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues entremos en materia. Venga, vamos allá. ¿Cómo surge la última mirada de Goya? Pues mira, voy a responderte, Kiko, lo mismo que digo en las presentaciones. Yo, con tu permiso, me voy a sentir como en casa contigo para hablar de una manera, pues, distendida y como una conversación entre amigos, ¿vale? Uh-huh. Esta novela se la debo a un pollo asado. Y ahora me explico, Mira, recordarás que el año 2020 fue el año de la pandemia, del confinamiento, Efectivamente. Uh-huh. pues un año muy triste y demás. Y entonces, ya una vez, septiembre, octubre, fue cuando se nos permitió a los ciudadanos ya cambiar incluso de comunidad autónoma, movernos de comunidad autónoma por esas fases de desescalada. ¿Te acuerdas que hubo incluso un neovocabulario Sí. en aquellos tiempos? Pues mi hijo y yo nos fuimos con unos amigos a Madrid a ver a unos familiares, que claro que no los veíamos desde el confinamiento y demás. Fuimos un fin de semana y estos familiares nos dijeron, oye, no os vayáis de Madrid sin comer pollo asado en Casa Mingo. Yo, le- yo les dije, a ver, somos de provincias, de Valencia, pero pollo asado tenemos. Os lo prometo. No, pero como ese seguro que no y tal. Pues bueno, fue lo que hicimos el domingo, justo antes de volver a Valencia. Yo puse en el GPS del coche la dirección, el restaurante este, Casamingo, la taberna, y dije, oye, comemos allí y de ahí ya salimos hacia Valencia. Cuando aparqué ya en la zona de Casamingo, cuando bajé del coche, lo primero que me encontré fue una estatua de Goya. Una estatua de bronce en una pequeña plazoleta. Enfrente estaba Casamingo y formando un triángulo, un vértice sería Casamingo, el otro la estatua de Goya, el otro vértice eran dos ermitas exactamente iguales, en mitad de Madrid, dos ermitas exactamente iguales. Lo que me llamó mucho la atención, crucé a preguntar, había un señor, digo, oiga, ¿esto qué es? Dice, San Antonio de la Florida. Digo, ¿cuál de las dos? Dice, no, las dos. Las dos son San Antonio de la Florida. Dice, la de la derecha tiene los techos y la bóveda pintados por Goya. Entonces, la gente que venía a ver las pinturas interfería con el culto religioso, molestaba y tal. Y entonces, allá por 1925, se decidió fabricar otra ermita exactamente igual al lado. Una se celebra oficio religioso y la otra es simplemente para visitarla y ver las pinturas de Goya. ¿Ah? Dijo. Total que le dije al grupo, les dije, oye, digo, pues antes de comer es buena hora, si no hay mucha gente y si no es muy caro, podríamos entrar a ver los techos y tal, a ver la ermita. Y entonces encontramos dos anomalías turísticas en Madrid. No había nadie y era gratis. Oh, mira. Lo cierto es que desde entonces he vuelto a acudir a San Antonio de la Florida 5 o 6 veces por temas promocionales de la novela y nunca hay gente, o sea, siempre se puede entrar tranquilamente, puede haber algún visitante y sigue siendo gratis entrar. Allí, pues efectivamente, pudimos ver esa bóveda, esos techos. Goya narra ahí el milagro de San Antonio de Padua, que resucita a un fallecido para que declaren un juicio. Y es muy, muy poderoso, enseguida se ve esas grandes bocas boquiabiertas de Goya, los ojos desorbitados, es muy reconocible. Y a los pies del altar una lápida que pone Francisco de Goya, nacido en Fuendetodos en 1743, fallecido en Burdeos en 1828, yace aquí, tal. Es decir, está enterrado Goya allí en San Antonio de la Florida. Y
la persona que hay ahí, pues explicando un poco las curiosidades a la Ujú. gente, nos dijo, la tumba tiene dos curiosidades. No está Goya solo enterrado ahí, está con otra persona y falta el cráneo de Goya. No, cuando alguien que escribe, alguien que cuenta historias, le cuentas algo así, es un dato que ya se te queda grabado en la cabeza. Fue volver a Valencia esa misma noche, ya estuve curioseando por internet y era cierto, Goya estaba enterrado sin cabeza. Era cierto que Goya había fallecido en Burdeos en 1828, él Ujú. estaba exiliado, autoexiliado más bien, Va- por las presiones de Fernando VII a los pensadores liberales. Él estaba autoexiliado junto con otros intelectuales españoles. Fallece en 1828 y en 1878, 50 años después, el cónsul español en Burdeos pierde a su esposa, fallece su Ujú. esposa. Es enterrada en el cementerio de las Satrés, en la ciudad, y en esas jornadas en las que el cónsul Joaquín Pereira pues ha enterrado a su esposa, se pasa los días ahí en el cementerio, va paseando y tal, encuentra un cenotafio circular, monolítico, de piedra, blanco, de unos 2 metros de altura, que pone a Goya. Ujú. Joaquín Pereira, 50 años después de la muerte de Goya, redescubre su tumba y se da cuenta de que sus restos no han sido reclamados ni por la corona española ni por la familia del propio Goya. Y se marca como última tarea consular repatriar los huesos de Goya. Le cuestan 10 años los permisos, 10 años de conversaciones entre el gobierno español y francés, tiene que intervenir Alfonso XII incluso para ello, Ujú. y una mañana de octubre de 1888, ya 60 años después del fallecimiento de Goya, Joaquín Pereira, el director del cementerio, 3 testigos, 3 operarios y un notario se dirigen a la cripta para abrirla, exhumar los restos y proceder al repatriamiento, a la repatriación a España. Cuando los operarios abren la cripta, uno de ellos desciende al subsuelo, al poco sale y llama al director del cementerio. Ujú. Cuchichean un poco y el director del cementerio se dirige a Pereira y dice, no se va a poder llevar los restos. ¿Cómo que no? Si tengo todos los permisos. Se verá, tenemos dos problemas. El primero es que hay un segundo cuerpo en la cripta y no sabemos de quién es. Pero el problema principal y por el cual tenemos que abrir una investigación es que falta el cráneo de Francisco de Goya. Y esta historia es absolutamente real. De cómo perdió Goya el cráneo, qué pasó con él y tal, no hay noticia. La realidad es que sigue enterrado sin cabeza. Y a mí me pareció que había ahí un suficiente material para, apoyándome en datos históricos, biográficos, completamente documentados, ficcionar sobre lo que no hay noticias, sobre lo que no se sabe qué ha pasado. Por lo tanto, La última mirada de Goya es una novela de aventuras, eminentemente de aventuras, de capa y espada, en la que se trata de dar una explicación a qué pudo pasar con el cráneo de Goya, relatando una ficción de que en los últimos meses de vida del pintor en Burdeos hay un complot para asesinarle. Ujú. Y hay personajes que quieren acabar con él, personajes que tienen la misión de defenderle, y se genera esa novela de aventuras que es La última mirada de Goya. Ujú. Y entonces el cráneo en la actualidad sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer. El cráneo sigue sin aparecer. La explicación más plausible que dan los historiadores es que en aquellos tiempos, a lo largo de finales del siglo XVIII y bien entrado el siglo XIX, estuvo en auge en Europa una pseudociencia llamada frenología. La frenología era una pseudociencia que decía que se podían establecer correlaciones entre el tamaño del cráneo y determinadas patologías mentales, Ujú. patologías de salud mental. Y entonces establecer una correlación de si, oye, pues si el tamaño del parietal está entre esta medida y esta medida, hay más posibilidades de sufrir esquizofrenia. O si el tamaño de los huesos temporales supera tal tamaño, hay más posibilidades de sufrir depresión, una pseudociencia. Hubo frenólogos que llevaron esa pseudociencia más allá y trataron de determinar no solo las correlaciones de las posibles patologías mentales, sino las correlaciones de la genialidad.
Ujú. de si los genios tenían en sus cráneos ciertas medidas que podían llevar a una correlación de que si alguien tiene esas medidas del cráneo, puede desarrollar unas aptitudes de genio. Claro, ¿qué necesitaban para ello? Cráneos de genios. No. Hay incluso varias leyendas sobre el cráneo de Beethoven, Ujú. sobre el cráneo de Haydn y sobre el cráneo de Goya, que enlazarían con esa corriente de opinión. Entonces, pues bueno, parece ser, según los historiadores, que un, un mero, una mera profanación de su tumba para robar el cráneo para uno de estos frenólogos, o incluso que uno de estos frenólogos contactara con Goya todavía en vida y le pagara un dinero por su cráneo una vez muerto. Ujú. Pero es especulación, Kiko, no lo sabemos. En algún momento digo yo que algo se sabrá, digo yo, o pasará lo mismo que con el asesinato del presidente Kennedy, que hay cosas que todavía Va, no se saben del todo. va a ser difícil, yo creo que va a ser muy difícil saber qué ocurrió con el cráneo de Goya. Fíjate que en 1928, 100 años después del fallecimiento de Goya, un anticuario, Hilarión Camacho, dona al Museo de Zaragoza un cuadro. Ujú. Eh, un cuadro en el que aparece un cráneo sobre una mesa que tiene un tapete verde. Este cuadro, por detrás, lleva una inscripción a mano que dice cráneo de Goya pintado por Fierros. Ujú. Y está firmado por el marqués de San Adrián, pues bueno, una alta personalidad de la nobleza del siglo XIX, amigo de Goya. Goya incluso lo retrata. Está firmado como propiedad de él mismo. La historia está en que el marqués de San Adrián fue el mecenas de Dionisio Fierros, Ujú. un pintor pues, con una cierta relevancia en la segunda mitad del siglo XIX, y el marqués de San Adrián pues, quiso ejercer de mecenas. Claro, eso nos lleva a pensar, ostras, entonces el marqués de San Adrián pudo tener el cráneo de Goya y lo pintó Fierros. Podría ser. Pero resulta que detrás de ese cuadro hay otro misterio. El cuadro está fechado, y así lo indica el propio cuadro con la firma del pintor, en 1849. El cuadro está firmado por detrás por el propio marqués de San Adrián, que había fallecido en 1845. Entonces, va a ser difícil saber qué pudo ocurrir con el cráneo de Goya. Yo creo que va a quedar como un misterio del arte, de tantos que tiene el arte y que nos acerca también a estos autores y a sus obras. Efectivamente. Bueno, y en la novela pues, hay un montón de personajes, eh, personajes reales, personajes ficticios. ¿Cómo fue la tarea esa de unirlos todos, para que tuviera la trama concordancia? ¿Fue algo difícil, fácil? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, a mí escribir cualquier cosa, un email, me resulta difícil. Eso partimos de ahí. Escribir un email ya me resulta difícil. No, fíjate, en este tipo de novelas donde lo que se va a narrar es una ficción histórica, hay algo que para mí es inamovible y es que la historia con mayúsculas sucedió como sucedió y es tal cual es. Por lo tanto, yo no soy nadie para moverla. Yo no soy Tarantino que mata a Hitler en un cine en 1943 en Malditos Bastardos. Que crea una ucronía. No, mi deseo no es ese. Mi deseo es, a partir de unos hechos reales, probados y contrastados por historiadoras e historiadores, adoptar una trama de ficción a algo que no tenga explicación. Pero esa trama de ficción tiene que encajar, empastar perfectamente en la historia real. Por lo tanto, lo primero es estudiar muy bien la historia real, ¿no? Es decir, la época, vida y obra de Goya, dónde estuvo, dónde vivía en Burdeos, quién lo acompañaba, quiénes eran su grupo de amigos, cuál era la relación que tenía con Fernando VII, por qué se tuvo que exiliar de España, todo ese tipo de cosas, estudiar la época.
y ahí intentar ir encontrando las grietas donde poder introducir la ficción, donde poder en este caso introducir esa trama de un complot para asesinar a Goya por una serie de intereses personales de un funcionario y que tanto los personajes reales que vivieron lo que vivieron y está documentado por historiadoras e historiadoras, los sigan viviendo en la novela y que los personajes ficticios vivan con los personajes reales eso que vivieron. Y que entonces se cree ese trampantojo, esa verosimilitud que hace que estemos ante una novela de ficción, pero lo que se relata de sobre personajes reales está documentado y está estudiado para aparecer en la novela. Yo te quería preguntar sobre la documentación, el proceso de documentación para escribir la novela. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, eso es una pregunta, me encanta que me preguntes eso porque es como una curiosidad, ¿no? Yo también a todas las compañeras bueno, cualquier novela hay que documentarse, para cualquier novela, del género que sea. Y probablemente la escritora o el escritor se tendrá que documentar, aunque sea en la actualidad, pues de procedimientos judiciales, de procedimientos policiales o de escalafones militares. En toda novela hay que documentarse. Bien es cierto que en una novela histórica quizá un poquitín más, ¿no? Quizá un poquito más. Entonces, es una duda que siempre surge. Yo la documentación tiene una parte fácil y una parte difícil. Vamos con la parte fácil. La documentación la divido en 3 niveles. Un nivel de contexto histórico-político. Vida y obra de Goya, reinado de Fernando VII, restauración absolutista, constitución de 1812, pragmática sanción, ley sálica, inicio de las guerras carlistas, guerra de independencia. Nos vamos a la biblioteca de nuestro municipio, de nuestra ciudad, la biblioteca pública, la que podemos leer libros gratis, y nos leemos los 90 libros sobre el tema que tienen en la biblioteca. No nos cuesta nada en dinero, nos cuesta tiempo. Habrá personas que les cueste más tiempo, pero esa documentación la tenemos al alcance de la mano y podemos, oye, no leernos los 90 libros, seleccionar capítulos o seleccionar hechos pero está al alcance de nuestra mano. Documentación de contexto histórico-político. Documentación de contexto social. Ostras, vestuario, peinados, mobiliario, casas, medios de transporte, cómo funcionaba Correos. Un contexto social. Nos vamos a la plataforma que tengamos de televisión bajo demanda, ¿no? A la que pagamos Netflix, Amazon, Disney, lo que sea. Nos vemos las 40, 50 películas y series que están fechadas en la época, que transcurren en la época que nos queremos documentar. Y ahí hay un departamento de arte que nos muestra visualmente cómo era el vestuario, cómo eran los peinados, cómo eran las casas, la iluminación, los mobiliarios, los carruajes, y también resulta asequible, al menos. Y después una documentación de contexto geográfico-urbanístico. Esta novela se desarrolla en Burdeos en 1828, el grueso de la novela. Se desarrolla en Burdeos en 1828. Yo puedo coger un plano de Burdeos, voy a cualquier librería, cualquier tal, me compro un plano de Burdeos. Pero ostras, ¿Burdeos hoy es igual que en 1828? Pues probablemente no. Probablemente el trazado urbanístico, el nombre de las calles, etcétera, ha cambiado. Tengo que buscar un plano de Burdeos de la época 1820-1830. Pues nada, te vas a Todo Colección, hay una persona en Alemania que te vende planos de un montón de ciudades, de un montón de décadas, y por 50 euros te manda un plano de la ciudad que quieras, como aquel que dice. Entonces, esa es la parte fácil, Kiko. Esa es la parte fácil. La parte difícil es coger toda esa tonelada de documentación y volcar el 2% en una novela. Porque una novela no es un tratado histórico, es una novela, es una ficción que lo que pretende es entretener, lo que pretende es hacer pasar buenos ratos de lectura, y como las recargues de datos históricos, las recargues de contexto histórico, probablemente, o al menos a mí se me haría pesada. Entonces, es coger solo esas hebras de documentación que son las que tienen que sujetar la historia, pero nada más. ¿Y en qué momento notas que la novela ya está terminada? ¿En qué momento le pones, digamos, el punto final?
Bueno, eso yo creo que tiene que ver también con el librillo que tenemos cada persona que escribimos, ¿no? Todos partimos de una premisa, todo el mundo parte de una... Ostras, oye, ¿por qué no escribir una novela sobre qué pudo ocurrir con la cabeza de Goya? ¿Cómo pudo perderla? Y que encima la novela sea Goya uno de los personajes y todo lo que... y Goya aparezca... Premisa, perfecto. A partir de ahí hay personas, escritoras de brújula, de personas que escriben con brújula, que, oye, uy, se me ha ocurrido que entonces podría pasar y que tal, y bueno, y van llegando a esa historia. Yo no, yo no. Yo, Kiko, con esa premisa, lo que desarrollo es una sinopsis completa, es decir, la historia entera en 15 folios, como si te la estuviera contando a ti, como si nos estuviéramos tomando tú y yo un café. Oye, y ahora viene Goya, y Goya resulta que pinta este cuadro, y entonces va allí y sufre un atentado, y necesita un guardaespaldas, y esa sinopsis completa ya la divido en capítulos. Oye, ¿qué tiene que pasar en este capítulo? Capítulo 1, prólogo. Pues nos pone en contexto de qué va a ir la novela, o prólogo. Capítulo 1, presentación de Diego Girard. Diego Girard, un joven que vive en París y accidentalmente ejerciendo su trabajo mata a una persona. Capítulo 2, presentación de Juliette Desson, una doncella que trabaja para una gran casa de una familia en Burdeos. Capítulo 3, presentación de Andrea Boscoscuro. Le encargan que vaya a matar a Goya, a Burdeos, en Madrid. Un sicario internacional. Y de este modo, yo tengo toda la novela, toda esa sinopsis completa dividida en capítulos. Sé cuántos capítulos va a tener la novela. Sé que los capítulos quiero que sean de en torno a 3.000 palabras, porque son unas 10 páginas de novela maquetada. Por lo tanto, con esa sinopsis completa y la división en una escaleta, sé casi hasta cuántas páginas va a tener el libro, Kiko. Entonces, a partir de ahí se trata de ir ejecutando capítulo a capítulo, en mi caso, capítulo a capítulo. Bueno, antes de seguir, decirle a la gente que nos está viendo que si tiene alguna pregunta o gana de comentar algo, que lo pueden hacer. Por supuesto, un placer. Veo que está Soto Colás con nosotros también, un enorme escritor, un compañero. Es un placer, y gracias a todas las personas que estáis aquí. Bueno, también antes había visto un comentario de una persona que hacía referencia que con la última mirada de Goya ganaste el premio de Úbeda. Sí, Pues, sí. pues ya que hemos llegado ahí, pues di algunas cosas del evento. Si te esperabas el premio, no te lo esperabas, Bueno, pues tus sensaciones. mira, te cuento, vamos, es el primer y único premio literario que he ganado hasta el momento. El certamen de novela histórica de Úbeda es uno de los más reconocidos de España, con una organización increíble, con una calidad de autoras y autores invitados. Yo este año que pude asistir, pues pude escuchar a Gonzalo Giner, pude escuchar a Luis Tueco, pude escuchar a Tracy Chevalier, la autora de La joven de la perla, pude escuchar a un montón a Juanjo Braulio, a Martín Llade, o sea, una nómina de autoras y autores espectacular. Premios literarios hay muchos, es decir, tú escribes un relato, una novela y lo envías a un premio. Y habrá un jurado pues que decidirá y demás. La particularidad que tiene el premio de novela histórica que concede el certamen de Úbeda es que tú no te presentas. Ellos a año terminado, es decir, en la edición de 2024, deciden para ellos, para el jurado del certamen, para la comisión lectora, cuál es la mejor novela publicada el año anterior, publicada en 2023. Y tú ni siquiera te presentas, son ellos los que seleccionan un primer grupo de novelas, pues la comisión lectora propone, y a partir de ahí van leyendo, se van reuniendo y van haciendo cribas. Tú te enteras, yo me entero, de ser uno de los 3 finalistas. Yo no sabía ni siquiera que mi novela estaba siendo valorada por con la comisión lectora del certamen de Úbeda. Además, finalista con Lloverá tierra seca sobreanual de Santiago Díaz Morlán.
y con El tablero de la reina de Luis Tueco. Es decir, yo me veo en esa terna y digo, o sea, no me lo creo, lo primero, y segundo, por supuesto, dos grandísimas novelas que yo como lector ya las había leído. Digo, hombre, pues son dos grandísimas novelas. Creo que la mía no tiene nada que desmerecer, pero dos grandes autores, con lo que veo difícil, pues que la comisión lectora se lo otorgue a mi novela. Pero la comisión lectora, para mí y desde fuera, con una pulcritud, una limpieza en las normas, una total transparencia, pues decidió que la última mirada de Goya fuera el premio Cerros de Úbeda 2024 a mejor novela histórica. Y bueno, pues para mí fue un honor. Tuve la oportunidad de estar en el certamen el fin de semana. La organización, tanto a las autoras y autores como al público, es maravillosa. O sea, se hacen recreaciones históricas para disfrutar todos los asistentes. Se hacen en lugares de encuentro para poder charlar con lectores. Comidas de confraternización. O sea, la organización es espectacular. Recomiendo a cualquier aficionado, aficionada a la lectura histórica que algún año vaya a Úbeda y lo compruebe por sí mismo y disfrute del festival. Y fue un momento muy emotivo, Kiko, fue un momento muy emotivo, pues el poder recibir ese galardón. Ese galardón fue acompañado de una presentación, el poder estar cerca de... Al final acabamos conociéndonos, ¿no? Las autoras, los autores, muchos lectoras y lectores que acuden a estos certámenes. Entonces, el estar acompañado de gente conocida, además, fue un honor tremendo. Bueno, tengo entendido que aparte de escribir tus propias historias, también eres, digamos, como monitor en talleres literarios. Bueno, a mí me llaman pues asociaciones de escritores o entidades que quieren organizar un taller de escritura, pues para impartir un curso de escritura. Ojo, yo no soy nadie para enseñar nada a nadie. Yo lo único que puedo hacer es explicar cómo lo hago yo. Pero no puedo decir si una manera es mejor, es peor y tal. Yo solo hablo solo hablo de cómo lo hago yo. Entonces, pues bueno, acompañar pues a un grupo de personas que tengan las ganas, ¿no? El gusanillo de escribir no en escribir toda una novela o tal, pero sí en intentar lo que para mí es el pilar de una novela. Entonces, lo primero que hago es que, oye, explícame, cuéntame de qué va lo que quieres escribir, tu novela. Muchas veces las personas a las que les preguntas eso te responden algo como, bueno, es una epopeya en la que quiero contar cómo en el siglo XXI, en el siglo donde más hiperpoblación mundial tenemos y más hiperconectados tenemos, también es el siglo donde el ser humano más solo se siente, por ejemplo, ¿no? Le digo, es imposible que una novela vaya de eso. Una novela irá de una persona a la que le pasa algo. Y a partir de ahí se desarrollará una historia. Y el tema que habrá de fondo será ese aislamiento, esa soledad en el siglo XXI, pero al final tendrá que haber uno o unos personajes protagonistas a los que algo les pasa. Digo, por lo tanto, una cosa es el tema y otra cosa es la trama. Así que vamos a analizar todos cuál es la trama que tenemos aquí, la premisa. La premisa. Tú te imaginas, tú recuerdas la película, Kiko, yo sé que tú eres cinéfilo también. ¿Recuerdas la película Armagedón, la de Bruce Willis, que tiene un... Claro, imagínate que alguien me pregunta a mí, oye, ¿de qué va Armagedón? Pues, bueno, es una historia en la que se nos hace ver cómo la naturaleza y el cosmos son tan enormes que el ser humano es solo una mota de polvo en él. ¿Va de eso Armagedón? No, pues va de que un meteorito del tamaño de Madrid viene camino a la Tierra y como impacte contra la Tierra es un evento de destrucción total. Y la única solución que se le ocurre a la NASA es reclutar a unos perforadores de plataformas petrolíferas para mandarlos en un cohete al meteorito y que metan unas cargas nucleares para ver si lo rompen. Entonces,
diferenciar entre la trama y el tema. Esto siempre es algo que hago hincapié. Una vez tenemos esa premisa, el ser capaces de desarrollarla sin ponernos a escribir todavía. Oye, ir pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y quiénes van a ser los personajes? Voy a diseñar a los personajes. ¿Qué edad tienen? ¿Qué rol van a jugar? ¿Qué deseos? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? Fíjate que, Kiko, en la última mirada de Goya, uno de los protagonistas es Diego Girard. Diego Girard es el por una serie de circunstancias, es el guardaespaldas de Goya. Goya sufre un atentado fallido y entonces, pues bueno, se decide que necesita un guardaespaldas. Pues tenemos que ponerle un guardaespaldas al lado. Entonces, hay que decidir quién le ponemos. ¿Cómo es este personaje? Oye, mira, podemos ponerle un soldado revenido, un soldado de los tercios ya revenido, de 45 o 50 años, un ala triste, una especie de ala triste podríamos poner, es una opción. Oye, podemos ponerle, pues, una persona, pues, antiguo militar, antiguo policía, antiguo tal que tenga. Y entonces, en ese diseño de personajes, piensa y dices, no, Goya, la historia nos dice que Goya fue una persona falta de amor filial. A Goya y a su esposa fallecieron hasta 7 hijos, bien en abortos o bien en el primer año de edad, solo les sobrevivió un hijo. Y ese hijo apenas tenía contacto con Goya. Por lo tanto, Goya, una persona falta de amor filial. Ostras, pues vamos a ponerle un guardaespaldas completamente, en cuanto a edad, completamente opuesto. Goya, 82 años, su guardaespaldas 22. Y además vamos a poner que ese guardaespaldas tiene una falta de amor paternal. Por lo tanto, ya no son solo protegido y guardaespaldas, ya podemos generar conflicto entre ellos. Ojo, que Goya, sordo como una tapia, no muere sin saber hablar apenas una palabra de francés. Por lo tanto, tiene que ser creíble que el guardaespaldas que le pongamos al lado sepa hablar español. Por lo tanto, tenemos que crear una historia para hacer ver cómo un joven que vive en París sabe hablar español. Entonces, tienes que ir creando también, diseñando los personajes, premisa, personajes, trama completa, división en capítulos. ¿Qué quiero contar en cada capítulo? ¿Cómo va a avanzar la trama en cada capítulo? ¿Qué información van a sacar las personas lectoras de cada capítulo? Y entonces yo, más que cómo tienes que escribirlo, me gusta mucho intentar transmitir cómo intento diseñar yo una novela, bueno, pues para intentar que llegue a los lectores y que proporcione buenos ratos de lectura a los lectores. Bueno, y ahora una pregunta, que digamos un tanto general desde tu punto de vista, que es cómo está el sector editorial y, y si la gente de ahora lee más o lee menos. Vale. Me voy a apoyar primero en datos objetivos. Datos objetivos. Estamos, yo creo que en uno de los momentos álgidos, y así lo dicen los estudios y las encuestas, de nivel de lectura. Creo que el porcentaje de personas que leen con regularidad creo que está en el punto más alto que en muchos años. Sí que es cierto que probablemente hasta los años 80 del siglo pasado, leer era una de las formas o una de las pocas formas de ocio, ¿no? Pocos canales de televisión, ir al cine no era ir a un multicine, era ir a una sala donde la película estaba 4 meses, si ya la habías visto, pues ya no volví. La lectura era una fuente de ocio. A medida que van apareciendo otras fuentes de ocio, los niveles de lectura caen, pero sí que es cierto que desde la pandemia van ascendiendo y ahora estamos en un momento de, yo creo que un muy buen nivel de lectura, con lectoras y lectores sabios, inteligentes, muy críticos, con muchas ganas de descubrir voces nuevas, de leer historias nuevas. Creo que estamos en un muy buen momento de lectura. También es cierto, y estos son datos objetivos, que para que una novela llegue a las manos de las personas lectoras, ya
hay otras opciones además de la edición tradicional, Ujú. de que una editorial le guste tu novela, la contrate, la publique, la distribuya, y tenemos plataformas de publicación digital, tenemos autopublicaciones, coediciones, tenemos una serie de cosas que hace que la publicación se democratice. Ujú. ¿Eh? Quien quiera publicar su obra tenga opciones para ello. Claro, ¿eso qué hace? Que en el año, creo que los últimos datos fidedignos son del año 2023, en España se publicaron solo en el año 2023 unas 60.000 novelas diferentes entre todos los métodos de publicación que hay, es decir, desde editoriales grandes, Ujú. editoriales medianas, editoriales pequeñas, autopublicación, coedición, empresas de servicios editoriales, 60.000 novelas diferentes. Los datos son que el 83% de esas novelas vendieron menos de 50 ejemplares, el 1% vendió más de 1.000 ejemplares, Ujú. el 0,1% vendió más de 3.000 ejemplares. Entonces, eso hace, cuando hablo con compañeras y compañeros, hace, por un lado, que haya una ilusión muy grande en publicar, porque hay muchas formas de publicar hoy en día, pero que después haya en algunas compañeras y compañeros cierto desánimo porque el resultado, pues, no era el que esperábamos o no era el que... Yo recuerdo que mi primera novela, Kiko, data de 2018. Ujú. Es una novela que se ambienta en la actualidad, es una trama feel good, ambientada en el vestuario de un equipo de fútbol femenino, en una trama. Yo cuando la escribí pensaba que si la presentaba al planeta quedaba entre los 10 finalistas del planeta, sin duda, sin duda. Cuando la mandé a editoriales, que la mandé a unas 50 editoriales, 30 me contestaron que no la querían, 20 ni me contestaron. La acabé autopublicando gracias a que existen Ujú. esos medios a día de hoy, pero a día de hoy, es decir, casi 7 años después, esa novela ha vendido 228 No ejemplares. sé. O sea, paupérrimo, Ujú. lamentable. 220. Bueno, pues ese es el estado del sector editorial a día de hoy. Se venden muchos libros, se venden muchísimos libros. Claro, 50 autoras y autores probablemente copan el 60% de las ventas. Ujú. Con lo que existe un Pareto que, bueno, pues que esas autoras y autores se lo han ganado estar ahí, pues por conectar con el público, y que ojalá, mi objetivo sería estar entre esos 50 o 60 autores que tienen esa conexión tan especial con los lectores y con el público. Mira, Maraísa Poderoso dice que además de escribir hay que hacer un trabajo de pico y pala. Y efectivamente. Bueno, Mara Isa, gran escritora, gran compañera de Logroño, pues bueno, sabe muy bien que una cosa es Ujú. escribir y otra cosa es publicar. Son dos cosas completamente distintas. Escribir, podemos hacerlo todos, escribir. Oye, todos queremos escribir un diario, contar nuestras vivencias, escribir un relato, y oye, y ahí se queda en nuestro ordenador o lo imprimimos. Escribir lo podemos hacer todos. Publicar, tenemos opciones. Publicar con una editorial, pues ya esa editorial tiene que apostar por Ujú. nosotros. Y aun apostando por nosotros, somos los autores los que tenemos que, pues, oye, con todo el gusto del mundo, dedicar nuestro tiempo a presentaciones, a clubes de lectura, a charlas con esta contigo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es decir, que escribir es mucho más que escribir, ¿no? Es Desde ese luego. trabajo de pico y pala que nos dice Mar. Bueno, y ya para ir terminando por mi parte, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o no tienes nada previsto? Pues mira, La última mirada de Goya, el libro del que hemos hablado, Ujú. se publicó en septiembre de 2023. Eh, Mi deseo como autor, mi deseo sería publicar una novela cada año y medio, 2 años. Ujú. Ese sería mi deseo.
Los tiempos editoriales son curiosos. Cuando se publica una novela, es decir, nosotros vemos una publicación de, oye, tal autora o tal autor acaba de sacar novela. Ujú. Perfecto. Esa novela se la entregó la editorial entre 1 año y 9 meses antes de la salida al mercado, porque hay que trabajar portada, maquetación, Ujú. correcciones, sinopsis de contraportada, hay que introducirla en el canal comercial. Claro, si yo entregué esta novela apareció en septiembre de 2023, significa que yo la entregué en diciembre de 2022. Claro, desde ese momento yo ya me puse a trabajar en la siguiente novela, porque si mi deseo es publicar cada año y medio, pues mi siguiente novela tendría que ver la luz en primavera de 2025. Ujú. Y es lo que va a ocurrir. En abril de Ah, mira. 2025 ve la luz mi nueva novela. Eh, es una novela que sigue dos prerrogativas de lo que yo escribo. Uno, el arte, Vale. y otro, Ujú. las aventuras que yo querría haber vivido. Lo que ocurre es que esta nueva novela se sale de la novela histórica, está ambientada en la actualidad Vale. y es una aventura sobre falsificación de obras de arte. Es, Interesante. es un golpe al estilo El secreto de Thomas Crown, al estilo Ocean's Ujú. Eleven, al estilo El golpe, donde hay un cerebro que tiene un plan para colocar una obra de arte en un museo muy Ujú. importante, para venderles. Y entonces, pues, ahí sucede todo. La casa de papel, es una aventura sobre el mundo de las falsificaciones en el arte. Ujú. Vale, y David como tipo de personaje de Lupin. Pues sí, claro, claro. A mí me atraen mucho, Kiko, Ujú. estos personajes que tienen retos que muchas veces son ilegales, ojo, ilegales, pero que esos retos los quieren asumir y conseguir desde la inteligencia y no desde la violencia. Ujú. Y entonces es un gran engaño donde nada es lo que parece, y es lo que ocurre pues en estos ejemplos, ¿no? Que tú has puesto Lupin o Ocean's Eleven o El Golpe Ujú. o The Italian Job o El secreto de Thomas Crown o El asalto al tren del dinero, donde la inteligencia prima sobre la violencia. Ujú. Y entonces ese tipo de personajes que, ojo, están haciendo algo ilegal, yo me pongo del lado de ese personaje. Perfectamente. ¿Quién no se pone del lado del profesor en La Casa de Papel? Ujú. Y está haciendo algo ilegal. Pero ¿quién no se pone de su lado? Efectivamente. Ujú. Y ya como última pregunta por mi parte es, ¿qué lecturas recomendarías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues mira, bueno, me gusta mucho que me hagan esa pregunta, primero, porque no es habitual, Ujú. así que muchísimas gracias. Y segundo, porque destaca algo que yo siempre intento recordar. Eh, los escritores somos lectores Ujú. que de vez en cuando escribimos una novela. Es decir, yo por cada novela que escribo me he leído 300, por lo tanto soy lector antes que escritor. Pues mira, yo utilizo la lectura como evasión, Ujú. como entretenimiento, como dentro de ese entretenimiento, bueno, intentar aprender algo sobre alguna época, y luego también aprender mucho de la compañera o el compañero que esté publicando el libro, pues cómo define a los personajes, cómo los introduce, dónde da el punto de Ujú. giro a la trama, dónde aprender mucho de esos compañeros. Pues mira, en el último mes, pues tranquilamente me he leído bueno, en el último mes, no sé, 2 meses, Sí, la trilogía de Juan Gómez Jurado de Todo arde, todo sí. vuelve, todo muere, Las que no duermen Nas de Dolores Redondo, ahora he terminado ayer, Un violín sonó en París de María Reig, Sí. que acaba de ser publicado y es que
tengo el honor de ser su presentador en Valencia el día 4 de Ah, qué febrero en bien. la librería Galeadas. Entonces me lo he leído con mucho gusto y ha sido un libro que me ha parecido delicioso. Ha sido un libro que me ha conectado con lecturas que hacía tiempo que no leía. Actualmente, la novela negra, el thriller y tal, son capítulos cortos, cada capítulo acaba con un giro nuevo de la trama para que... Y esta ha sido una lectura reposada, una lectura que transcurre en el cambio de siglo del 19 al 20, donde hay un grupo de viajeros muy variopintos, recorre Europa en un viaje de iniciación, en un viaje de evasión y tal, y ocurre una serie de conflictos entre los propios viajeros, y me ha parecido una lectura por la ambientación, por el desarrollo de los personajes, por los lugares que van visitando, me ha parecido una lectura deliciosa. Sonó un violín en París, de María Reig. Pues ya lo he dicho, ya por mi parte no tengo más cuestiones que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo y tenga alguna inquietud o alguna pregunta o comentario que hacer, que lo pueda hacer. Y si no hay nada, pues lo dejamos aquí. Mira, permíteme, Kiko, voy a hacer un poco de spam, ¿me permites? Te permito. Mira, yo le pregunto a muchas compañeras y compañeros, pues, si tengo dudas, pues se las pregunto. Fíjate que yo estoy representado por la agencia literaria Editabundo, que es de Madrid, y entonces, como compañeras y compañeros, pues tengo gente como Alice Kellen, Nagore Suárez, Alfonso Goizueta, gente ya con un peso muy importante en la literatura. Antes de Navidad, en diciembre, a mitad de diciembre, fue el cóctel de Navidad de la agencia, que nos reunimos en Barcelona, y entonces sí que tienes la oportunidad de charlar con un montón de compañeros, y yo pregunto un montón de cosas, y les pregunto a los compañeros, oye, ¿y este personaje por qué lo diseñaste así? ¿Y por qué lo diste esta...? Y entonces aprendo tanto de lo que me dicen, aprendo tanto que he querido todos esos aprendizajes que yo voy absorbiendo, volcarlos en un libro que he autopublicado estas Navidades. Un libro que se puede encontrar en Amazon que se llama Línea a Línea, en el que voy contando cómo enfoco yo la escritura de una novela, de dónde saco la historia, cómo la estructuro, cómo diseño a los personajes. Y que esos aprendizajes vienen de las experiencias que yo ya voy teniendo. Ahora en abril ya sale mi octava novela, o sea que bueno, 8 novelas, pues ya, bueno, ya son unas cuantas. Pero sobre todo de lo que voy aprendiendo de las lecturas de compañeras y compañeros y de la cantidad de cosas que les pregunto. Mira, pues hay preguntas que gente que es, eh, ¿en qué época se fragua tu próxima novela? Te preguntan. Vale, muy bien. Mira, voy a contar una interioridad, ¿vale? Voy a contar, con tu permiso, ¿vale? Eh, escribir, mira, yo antes de escribir La última mirada de Goya, venía de escribir Los Guardianes del Prado, otra novela pues histórica, ambientada en la Guerra Civil, en 1936, en el hecho real e histórico del traslado de los cuadros del Prado desde Madrid a Valencia en el primer año de la guerra. Se esconden en Valencia los cuadros y yo lo que le adoso es una trama de ficción de un complot para robar las meninas en Valencia, que es el precio que ha pedido Hitler para enviarle a Franco soldados y armamento alemán para la guerra civil. Son novelas que yo acabo extenuado de esta documentación, de que todo encaje, del desarrollo de personajes, son novelas donde aparte de ese contexto histórico hay que cuidarlo mucho. Las personas lectoras de novela histórica somos muy exigentes. Si hay alguna inexactitud, solemos detectarla y escribir a la autora o al autor, oye, mira, que creo que aquí yo he recibido muchos emails con puntualizaciones muy buenas, muy buenas. Entonces, claro, Los Guardianes del Prado, paso a La última mirada de Goya, dos novelas históricamente muy necesitaba una novela en la que yo también me divirtiera mucho, en la que yo también me divirtiera. A esto se le sumó que Los Guardianes del Prado, precisamente,
hubo un interés por parte de una plataforma televisiva en convertirlo en serie. Yo he de reconocer que uno de mis sueños es que una de mis historias algún día se vea en una pantalla. Ese es uno de mis sueños. No sé si lo conseguiré. Probablemente es que ni siquiera depende de mí eso, pero sería uno de mis sueños. Y esta plataforma, después de leerse la novela y tal, me dijo, mira, no podemos adaptarlo, no podemos adaptarlo. Estamos hablando que es una novela que transcurre en Valencia en 1936, donde la mayor parte de las escenas son exteriores y urbanas. Por lo tanto, no tiene sentido si no grabamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en la plaza del Patriarca, en la plaza de la Virgen, que es donde se desarrolla. Dice, claro, corta el tráfico, mete coches de 1936, mete extras, vestuarios, borra digitalmente elementos contemporáneos, papeleras, semáforos, carteles de comercios, aires acondicionados, farolas. Dice, nos vamos a un presupuesto muy grande porque es eminentemente urbana. Eminentemente. Y entonces, juntando todo eso, es decir, oye, necesito una novela en la que yo me divierta, una novela muy ágil, en la que haya esos giros, en la que haya ese golpe, que transcurre en la actualidad porque el cerebro del golpe, de esa falsificación, va a tener que salvar los controles tecnológicos más adelantados del mundo. Hasta hace muy pocas décadas no había una manera exacta de datar una obra de arte. Ahora existe carbono 14, tomografía computerizada, rayos X, rayos láser, y el protagonista va a tener que salvar todo eso con una falsificación. Y que además, pues bueno, pues ojalá esa ambientación contemporánea con ese reto y demás, pues pueda suponer que, bueno, pues que una productora, una plataforma y tal, vea que hay una producción un poco más económica, pues para poder adaptarlo. Uy, me estoy sincerando mucho, Kiko, aquí, contigo. Bueno, pues ya vamos cerrando. Alguien también deja un comentario, Daniele de Franceschi, dice que espero que las novelas de Javier se traduzcan pronto a otros idiomas para que más gente pueda disfrutar de sus historias. Pues ojalá también, gracias Daniele, muchas gracias por la apreciación. Ojalá, al final, Kiko, lo que pasa con una novela no está en las manos de la autora o del autor. En las manos nuestras está escribirla. Escribirla, pero lo que pase más allá de la novela va a depender tanto de factores externos, pues de que la editorial apueste lo suficiente por ella para que esté en las librerías, de que a los lectores pues la cojan con buen gusto. Y entonces yo tengo muchos sueños con mis novelas, pero sé que no están en mis manos más allá de escribirlas. Entonces, bueno, pues escribirlas ya no está mal, ¿eh? Ya no está mal. Ojalá se tradujeran a otros idiomas mis novelas, me encantaría. Pues nada, pues ya lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar contigo y nada, y que seguimos en contacto y hasta la próxima. Mira, lo primero, darle las gracias, insisto, de nuevo, a las personas que se han tomado un tiempo para acompañarnos en este rato, a través de tu cuenta, las personas que lo verán las próximas horas o los próximos días. Y también darte las gracias a ti. Mira, a medida yo soy lector, lo primero, después escritor, pero me doy cuenta que la comunidad literaria la formamos muchas personas y todos somos importantes. Las librerías, las libreras y los libreros, los bookstagrammers y los divulgadores culturales como tú, las personas que de una manera desinteresada divulgáis los libros que leéis, charláis con autoras y autores, porque eso vosotros formáis parte también de la literatura. Entonces, agradecerte tu trabajo y el de muchas otras compañeras y compañeros que divulgan la literatura, daros las gracias y que a tu disposición cuando desees, por favor. Pues muchas gracias también. Y nada, por lo dicho, que seguimos en contacto y hasta la próxima. Perfecto, Kiko. Muchas gracias por Un todo. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este directo de esta semana.
y nos vemos la semana que viene con un nuevo directo. Mientras tanto, leed y disfrutar de la literatura.